Usualmente muchas personas creen que en la Biblia solo hay una oración, que es la oración del Padre Nuestro, pero la verdad es que hay muchas oraciones, hay varias, y esta es una del apóstol Pablo que él hace. Entonces el apóstol Pablo hace una oración a favor de la iglesia de los Efesios. Entonces primero él les muestra su identidad como iglesia, después él ora por ellos. Entonces versículo 17 el apóstol Pablo dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Entonces, ¿cuál es la oración del apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que el apóstol pide para la iglesia de Efesios? ¿Qué es lo que pide ahí? Dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, les dé espíritu de sabiduría, una cosa, de revelación, dos, en el pleno conocimiento de Él. Entonces vimos ahí tres cosas. Vamos a ver, allá van tres: espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento. Y después el 18 dice: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Entonces él va a mostrar que primero él pide la oración del apóstol Pablo, es que el Señor le revele en cierta manera, o que les dé un espíritu para que ellos puedan entender y sean sabios, y se les revele un llamado, dice, una esperanza, que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que hay una esperanza, que el llamado que el Señor les hace no es nada más de vengan aquí. Es, por ejemplo, es como que yo llame a alguien, le digo vengan aquí, y los pase a este lado, y los tengo aquí nada más. Entonces es un llamado sin esperanza, pero dice el apóstol Pablo: yo los llamé para que vengan aquí y para que tengan algo. Tal vez el mejor ejemplo pudiera ser, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el verdadero propósito de asistir a la iglesia? Porque ahora hay buenos servicios de adoración en vivo, en internet, de unas iglesias bien preparadas. Y uno a la puerta de su casa puede poner ahí las bocinas a todo volumen y adorar en casa, escuchar buenas predicaciones en casa. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros como pueblo venir? ¿Nada más venir? No es nada más de venir a sentarnos, a escuchar. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces, siempre tiene que haber un propósito. Y en el caso del apóstol Pablo dice que hay una esperanza. Entonces, primero vemos que pide el apóstol Pablo en la oración que le dé espíritu de sabiduría. Y yo creo que también eso debe ser para nosotros, que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de sabiduría. ¿Se imaginan si aquí todos fuéramos sabios? ¿Se imaginan si ustedes estuvieran llenos de sabiduría? ¿Se aconsejarían unos a otros? ¿Fueran sabios en tomar las mejores decisiones? ¿Fueran sabios en actuar? ¿Fueran sabios en responder? ¿Fueran sabios en hacer? Entonces, esta es una oración que nosotros debemos de hacer por la iglesia. Señor, llénanos de sabiduría. Y no es de que no seamos tan sabios, pero creo que es una buena buena enseñanza de oración. Entonces, el apóstol Pablo dice: quiero que estos sean sabios. Entonces, pide sabiduría y también pide espíritu de revelación. Que el Señor les revele, que ellos puedan entender, que tengan entendimiento, para que puedan conocer o entender las cosas de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo ya va más personal y dice: el propósito, que sean sabios y que el Señor les revele, es para que ustedes puedan entender las cosas de Cristo. Para que ustedes puedan entender. A veces las cosas de Cristo son complicadas, son algo misteriosas, difíciles de comprender. Entonces el apóstol Pablo dice: mi deseo es de que puedan las cosas de Cristo ser entendibles para ustedes y puedan decir: wow, yo no había entendido esto sobre el Evangelio de Cristo, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo reveló, nos dio esa sabiduría. También para que entiendan los propósitos de Dios.
Entonces también para que seamos sabios y entendamos el propósito de Dios. Entonces fueron llamados a una esperanza, dice el versículo 18, dice, ¿cuál es la esperanza? A los que fueron llamados. Entonces nosotros fuimos llamados a una esperanza. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, ustedes fueron llamados para una esperanza. No fueron nada más para reunirse y para venir a pasar un buen tiempo en la iglesia, disfrutar las alabanzas, comer o pasar un buen tiempo ahí platicando, conversando. No, fueron llamados y ese llamado tiene una esperanza, tiene un propósito. Entonces el apóstol Pablo va a introducirles de que ellos no fueron llamados por así, sino porque hay un propósito. Y de último, hay esperanza en los propósitos de Dios. Y esto es más aplicación personal. Si el llamado que Dios nos hace tiene esperanza, entonces hay esperanza en los propósitos de Dios. Hay esperanza en el llamado del Señor. Hay esperanza. Hay esperanza en cuando el Señor nos llama y somos parte y ahora somos su iglesia. Hay esperanza. Entonces, si algo quiere llevarse usted en esta primera enseñanza es que siempre los propósitos del Señor deben de darnos esperanza. A veces nosotros tenemos miedo a los propósitos del Señor, pero no, debemos de agarrarlos con esa esperanza, de esa confianza, de esa certeza de que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. El siguiente versículo, la segunda parte del versículo 18, dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza? Note que aquí el apóstol Pablo va a introducir la grandeza y el poder de Dios y empieza diciéndole que el poder de Dios en su soberanía. Entonces el apóstol Pablo, cuando ora al Señor a favor de la iglesia de los Efesios, él tiene esa visión de a quién le está orando. Y dice, ¿cuál es su riqueza de la gloriosa de su herencia en los santos? Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Entonces, en otras palabras, el poder de Dios en su soberanía. La soberanía, o lo que se conoce como soberanía con Dios, es de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él va a ser soberano. Entonces Él está por encima y esa soberanía, Él va a tener primero dominio de todas las cosas. También dice que nos da una herencia. Como Él es soberano sobre todo, Él dice que tiene una herencia. También tiene todo ese poder con nosotros. Entonces Dios, que es poderoso y soberano, tiene todo ese poder a favor o con nosotros. Dice esa grandeza, su poder para con nosotros los que creemos. Entonces los que creen, en otras palabras, somos prácticos, los que creemos, ese Dios soberano que tiene un gran poder creador, tiene ese poder con nosotros. O nosotros los creyentes tenemos acceso a ese poder soberano del Señor. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo enseña ahí. El versículo 20, el apóstol Pablo dice, Dios, y continuamos en la oración de Pablo, dice la oración, Dios la ejerció en Cristo. Ese poder soberano, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, empieza diciendo que el Señor es soberano y tiene poder y Él puede hacer lo que Él quiera. Dice, pero aun que Él puede hacer lo que Él quiera y es soberano, todo ese poder se lo ha dado a Cristo. Dice, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó. Es decir, de que Dios muestra su poder al resucitar a Cristo. Entonces, cuando Cristo resucita, es resucitado por ese poder de Dios. Y algo que es
o el chiste o el refrán que nosotros creemos es de que para todo hay remedio, excepto ¿para qué decimos? Para la muerte. Y el apóstol Pablo aquí nos dice al revés, no, déjenme decirles, dice el apóstol Pablo, que ese poder lo demostró Cristo en lo que nosotros decimos que ahí no hay remedio, en la resurrección de Cristo. Entonces ahí vimos ejercitado ese poder, pero ese poder cuando Cristo resucita, le es confiado esa autoridad a Cristo. Dice, y llevándolo al cielo, a su presencia, entonces lo levanta entre los muertos y lo lleva al cielo a su presencia. Ese poder ahora está en nuestro Cristo. El 21 dice, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Entonces, todo ese gran poder, Dios se lo dio a Cristo, a nuestro Cristo. En el Cristo que nosotros hemos creído, fue el que recibió ese poder. Ahora Cristo está por encima de todo. Eso es el apóstol Pablo. Cristo está por encima de todo y le ha otorgado el poder. Cristo también es el único asignado por Dios para todos los tiempos. Dice que Él recibió el poder de parte de Dios para hacer lo que Él decida hacer. También no hay otro asignado que no sea Cristo. Cristo es el único asignado por parte de Dios. A Él le dio el poder y a Él le dio la asignación. Por eso el apóstol Pedro en su primer mensaje dice que no hay otro nombre, refiriéndose a Cristo, dado en el cielo, ni abajo del cielo, ni en todos lados, en que podamos tener la salvación más que en Cristo. Cristo es. Entonces, y el apóstol Pablo va a terminar su oración en el versículo 22 y 23. Dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Note, aquí es donde la iglesia va a cobrar un beneficio. Dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo los pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el poder de Dios en Cristo, todo bajo el dominio de Cristo. Dios agarra todas las cosas creadas, las pone bajo el dominio o el poderío de Cristo. Es decir, Cristo es el Señor de todo lo creado. No hay otro Señor sobre todo lo creado sino Cristo. Y dice que es para beneficio de la iglesia. Entonces Cristo recibe ese poder, pero no va a ser para Él, sino que va a ser para beneficio de la iglesia. Cristo es el que sustenta entonces a la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza y Cristo le da el sustento. Y Cristo también es la plenitud en todo. Entonces la plenitud está en Cristo. El 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo lo llena en todo. Y estos son versículos bien teológicos, muy difícil de entender, pero lo que enseña también, o lo que los teólogos van llegan a finalizar o a concluir, es de que va a haber un momento donde este versículo, de hecho, los teólogos lo ven como una profecía. Entonces, esta es una oración profética del apóstol Pablo. Y lo que se ve, el panorama profético, es de que va a haber un momento donde literalmente todo se va a sujetar a Cristo. Todo. Todo va a ser en sí ya reunido por Cristo. Y aquí es donde cuando entrábamos en la introducción de la carta, es de que va a haber un momento que Dios va a restaurar todo lo existente. Y va a haber una restauración completa. Y al fin todo va a estar en orden. Entonces se espera en un tiempo futuro, en el gran día del Señor, que todo esté bajo el dominio de Cristo. Y ahí es cuando dice el Apocalipsis de que toda lengua confesará de que Jesús es el Señor y se doblarán delante de Él. Entonces toda lengua y aún toda la creación. Entonces ahí termina la oración del apóstol Pablo
y vamos a empezar el versículo, el capítulo 2. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Antes de que avancemos. ¿No? Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 2 y aquí vamos a entrar al capítulo 2, que ya viene más práctico, tiene un poco de teología, pero ya no mucho, va a ir más a lo práctico. Entonces, listo, leemos ahí entonces, ya terminamos el capítulo 1, el apóstol Pablo termina prácticamente el capítulo 1 con una oración. Y ahora el capítulo 2, el apóstol Pablo va a decir: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar a las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí están dos versículos de los que estamos memorizando. Entonces, esta sección, que es del 1 al 10, del 11 en adelante, va él a trabajar más con el pueblo, pero los primeros 10 versículos, el apóstol Pablo va a decirle quiénes eran, y para qué son. Entonces, en el primer capítulo, el apóstol Pablo enseña la identidad y los engrandece y les dice lo bueno que son. Pero en estos primeros versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo les muestra quiénes eran ellos antes, cómo fueron salvos y para qué fueron salvos. Entonces, en estos 10 versículos vamos a ver 3 cosas: quién yo era antes de ya ser ahora un pueblo santo, y para qué yo fui llamado. Entonces va a mostrarnos quién era antes y ahora lo que soy, podemos decir, y mi propósito en esta tierra. Y lo que también el apóstol Pablo va a enseñar aquí es cuando a veces nosotros nos olvidamos de dónde salimos y ahora ya estamos en cierto lugar. Y esto ocurre con muchas personas que son creyentes ya por años y han conocido el Señor y han vivido en el Señor y en realidad tienen una buena vida con buen testimonio, pero a veces los lleva a sentirse más importante que otros cristianos, o incluso más importante con la gente, podemos decir, no sé si pecadores, porque como yo les digo, yo creo que todos somos pecadores. Solo que nosotros somos pecadores perdonados y los otros son pecadores activos y que necesitan ser perdonados. Entonces están los pecadorones, los pecadorcitos y nosotros los que pecamos menos. Pero el apóstol Pablo le va a decir a aquellos que se creen, que se sienten más importantes, los que creen que son más espirituales que cierto grupo. Porque hay iglesias que se sienten más espirituales que otros hermanos. Hay iglesias que
incluso no se quieren juntar con otras. ¿Sabe que hay pastores de que no van a fiestas cuando no son, digamos, fiestas cristianas? O cuando van a poner música, no alabanzas, o cuando van a tomar o algo, no van, porque no quieren, de alguna manera, no participar o no contagiarse. Pero el apóstol Pablo aquí dice, no, tenemos que nosotros tener bien pendiente quién éramos antes y por qué nosotros fuimos salvos y para qué nosotros somos salvos. Entonces, el versículo 1 dice, en cuanto a ustedes, y podemos decir en cuanto a nosotros también. Y a mí me gustaría que ustedes no piensen ahora en la iglesia de Corintios, en la iglesia de Efesios, sino piensen en ustedes. Entonces ahorita que yo voy a leer esto, diga en cuanto a mí. ¿Listos? ¿Hacemos un ejercicio? En cuanto a ustedes, en cuanto a mí. ¿Listo? Vamos una vez más. En cuanto a mí. Ok, ahora ahí está bien. Ahora vamos a continuar. En cuanto a mí, estábamos muertos en sus delitos y pecados. Ahora yo ya bien soy un santito, ya soy bien portadito, ya como uno quiera sentirse, pero dice el apóstol Pablo, no olviden esto, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo, no juzguen a los que andan ahí pecando, no se sientan más que ellos, no los desprecien y no se sientan más importantes porque ustedes eran así antes. Ustedes eran borrachitos, ustedes eran tomadores, ustedes eran mentirosos, cualquier otra cosa. Dice, ustedes eran esto, no se sientan más. Entonces, ¿quiénes éramos antes? Estábamos bajo la posesión del mal. Eso es lo que dice, estaban bajo la posesión del mal. Gracias a Dios de que ya no estamos sujetos o poseídos por el mal, pero éramos antes. Estábamos también muertos por nuestros delitos, por los delitos del pecado. Estábamos muertos. ¿Cómo muertos? Dice, ustedes estaban muertos. ¿Qué es una persona que está muerta? ¿Cómo la podemos nosotros poner literalmente ahorita en este tiempo? Una persona que está muerta, que ya no cuenta. Una persona que podemos decir, esta persona en verdad que ya no tiene esperanza. Esta persona así de por sí, esta persona no va a cambiar. Esta persona nunca va a poder hacer algo, ya la desahuciamos nosotros, la declaramos muerta. Entonces dice el apóstol Pablo, así eran ustedes, estaban muertos ya, no tenían esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos pecadores como todos, también dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a las corrientes de este mundo. Entonces nosotros también éramos pecadores como todos, poseídos por el espíritu del mal, dice el apóstol Pablo aquí. Y la corriente de este mundo y el príncipe de toda potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, también actuaba en nosotros. Entonces éramos poseídos también por el espíritu del mal. Y ahora aquí voy a detenerme un poquito, porque muchos preguntan, ¿cómo sucede esto? Este es un misterio también. Lo que el apóstol Pablo dice, que hay un espíritu que posee a cada persona. Podemos decir espíritu de lascivia, espíritu de orgullo, espíritu de alcoholismo, espíritu de mentira, espíritu de ¿qué más? Y yo creo que muchos se inclinan con esta interpretación. Dice el espíritu que ahora actúa en los hijos de obediencia. Entonces hay un espíritu de mal que posee a las personas. Entonces, es posible que haya un espíritu que actúe, no está específicamente, pero muchos predicadores van a concluir de que hay un espíritu para cada mal. Entonces, digamos, espíritu de división, espíritu ¿de qué más? De muchas cosas.
Entonces, es posible que sí haya eso. Entonces, pero el apóstol Pablo dice, ustedes también estaban poseídos por ese espíritu, pero Dios los rescató, los redimió. El versículo 3 dice, en otro tiempo, todos nosotros, nota el versículo 3, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. En otras palabras, si nosotros en un momento queremos sentirnos más que los otros, no podemos, porque así éramos antes. Dice en otro tiempo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Es que compartíamos con los que hacían el mal. Antes de ser redimidos por Cristo, antes de ser parte, antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, antes que tuviéramos esta iglesia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. A mí me gustaría que usted se hiciera una pregunta ahora. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Hágase una pregunta a usted. ¿En dónde estaba yo antes? ¿O cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo éramos antes? Si usted hace una comparación de hace 5 años, ¿cómo era su vida antes? ¿Dónde se encontraba? Si usted hace una comparación hace 2 años, ¿en dónde se encontraba? ¿Cómo era su vida antes? ¿Dónde se miraba antes? La hermana Mecha en la rebeldía. Si hacemos una comparación más cerca, hace 1 año, ¿cómo éramos antes? ¿En dónde estábamos? Si hacemos una comparación, ¿cómo éramos antes a lo que somos ahora? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos salido donde estamos? Y este tal vez es un reto para nosotros. Hemos mejorado, hemos cambiado, el Señor nos ha rescatado. Dice el apóstol Pablo, no se olviden de dónde han salido. Y primero dice que los psicólogos o los consejeros van a hacer 2 cosas por qué no olvidar. Primero, para recordar. Entonces, ejemplo práctico, ¿por qué nosotros no debemos de olvidar? Primero, para recordar de dónde salimos y no volver a caer ahí. Entonces, si usted sufrió mucho en un momento, recuerde dónde sufrió. Si usted sufría mucho antes de conocer el amor del Señor, recuerde, para no volver a caer otra vuelta a sufrimiento. Si usted la pasaba mal antes de conocer a Cristo, recuerda, ¿y cómo la pasé yo? Para no volver a caer ahí. Porque si olvidamos nosotros, si no hacemos memoria porque no valoramos ese sufrimiento, no valoramos eso que pasamos, no le damos importancia, decir, no, sí, yo sufrí, yo sé y por eso no caigo ahí, yo sé que es vivir ahí, yo sé que es quedarme sin dinero por gastar aquí, yo sé que es ser un lastimador, yo sé que es sufrir. Entonces los consejeros dicen, recuerden dónde es importante recordar para no volver a caer, número 1. Número 2, es importante recordar para valorar lo que tenemos ahora. Es importante recordar, así ahora yo puedo valorar. Si antes yo tenía un mal hombre y ahora digo, wow, este es completamente al que tenía antes. Tengo una mujer diferente o tengo, podemos decir, una vida diferente. Oh, mira, valoro lo que tengo ahora porque yo sé que es vivir con una persona así. Sé que es ahora tener esto. Yo mismo, yo sé cómo era antes. Ahora sé cómo soy ahora. Y valoro cada cosa. Y la tercera pudiera ser para seguir mejorando, para seguir cambiando, para seguir aprendiendo. Porque vemos mal, mejor y posiblemente mejor. Entonces por eso nosotros debemos de tener eso siempre. Entonces compartíamos con los que hacen el mal. Vivíamos bajo nuestras pasiones de la carne.
Y así vive, lamentablemente, hermanos y hermanas, lamentablemente así vive la gente. Sin conocer al Señor vive bajo las pasiones de la carne. ¿Y cuáles son las pasiones de la carne? Todos los impulsos que nos llevan a según a tener placer o a tener esto, a tener el otro, las pasiones de la carne. Dice, vivíamos entre ellos en las pasiones de la carne, dándole, ahora sí como dice la canción, dándole gusto al gusto. Porque la vida pronto se acaba y sí, si siguen así la vida se les va a acabar más pronto todavía. Entonces vivíamos bajo nuestras pasiones de la carne. Una persona sin Cristo vive bajo su pasión. ¿Qué es lo que le apasiona hacer? Va a vivir así. Hacíamos la voluntad del mal. Note que una persona sin Cristo hace la voluntad del mal, no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que hay un espíritu que lo impulsa, que le incita a hacer la voluntad del mal. Entonces, quien no está en Cristo va a hacer la voluntad del mal y va a seguir la voz de su pasión. Y la voz de su pasión puede ser muchas cosas, no necesariamente uno va a andar de parrandas en los nightclubs derrochando el dinero o esto. En diferentes cosas pueden ser las pasiones. En diferentes cosas las pasiones se presentan. Cualquiera puede ser una pasión. También éramos como los demás, pecadores, que el castigo de Dios les va a caer. Éramos como los demás, y lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios: no olviden cómo eran ustedes antes, eran igualitos que los demás, eran exactamente igual, no había nada que envidiarles, eran exactamente, si aquel es pecador, ustedes eran igualitos, si ustedes eran esto, ustedes eran igualitos, eran tal vez peor. Y dice, y el castigo de Dios estaba por caerles. Dice, por naturaleza eran hijos de ira como los demás. Así éramos. ¿Y cuántos no de nosotros éramos así también? Y dice que la ira del Señor estaba a punto de caerles. Entonces, nosotros como iglesia, como creyentes, como pueblo, Señor, debemos de recordar eso siempre. Cómo éramos antes. Y Señor, gracias por rescatarme de ahí. Gracias porque estoy ahora. Y lo que a mí me da a veces pena, que los que han sufrido mucho a veces no recuerdan su sufrimiento y no valoran lo que ahora tienen o lo que pudieran tener. Y nosotros debemos de practicar el ejercicio, valorar lo que tenemos ahora, porque sabemos lo que éramos antes. Ahora damos gracias a Dios que estamos en la iglesia. Damos gracias a Dios que podemos venir a la iglesia. Gracias a Dios que podemos venir a escuchar la palabra del Señor. Antes no, ni queríamos nada con el Señor. Ahora estamos aquí y debemos de valorar. Yo siempre que tengo la oportunidad digo, valoren esta iglesia. Valoren esta iglesia. Y también podemos decir, valoremos el templo, que no nos cuesta nada. Yo siempre recuerdo o siempre tengo en mi mente quiénes trabajaron duro para esta iglesia, quiénes la construyeron, quién anduvo clavando ahí las primeras maderas. Y los que trabajan en construcción saben de que ahí atrás de esas paredes bonitas hay un montón de maderas y clavos que no sé si alguien, no quiero exagerar, pero tal vez alguien se dio un buen martillazo por ahí y no dijo una mala palabra solo porque sabía que estaba construyendo una casa para el Señor. Entonces alguien trabajó. Alguien puso las bancas donde usted estaba sentado. Y yo siempre digo, nosotros tenemos esto gratis, que no la compramos ni la estamos pagando. Nos las dieron a nosotros como pueblo hispano para que formáramos una iglesia. Y a veces paso yo por las iglesitas que están en centros comerciales. ¿Alguna vez usted pasó por la calle y hay unas iglesitas que se reúnen así y no me estoy refiriendo a tratarlos mal con iglesitas, pero digo, están las iglesitas en los centros comerciales, a la par hay una licorería, a la par hay esto, hay un montón de bulla aquí, los hermanos se reúnen ahí y los espacios bien pequeños. Y no solo no es un lugar cómodo,
sino también todavía están pagando una gran cantidad de dinero. Y ahí están reuniendo a ver cómo le hacen para poderlo. Y nosotros tenemos todo. Tanto así que no hay necesidad de decir, hermanos, den sus diezmos. No hay necesidad de decir, usted tiene que dar esto. Hay iglesias que lamentablemente tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen que pagar ciertas cosas. Nosotros no. Nosotros con nuestras ofrendas es suficiente. Pero al punto que voy es, valoremos lo que tenemos, porque a alguien le costó. A alguien le costó. Pero volviendo a nuestras vidas, valoremos lo que somos ahora, porque sabemos lo que éramos antes. Y no queremos volver allá. ¿Usted quiere volver a ser como antes? ¿Quiere volver a ser un padre así? ¿Una madre así? ¿Un hermano así? ¿Una persona así? Yo creo que no. Estamos contentos con lo que somos. Y luchamos, ¿verdad? Que así me gusta. Solo Karen allá es como, no, jamás yo vuelvo ahí. Conocí a mi Señor y como dicen, no vuelvo atrás. Y por eso cuando me cortan el pelo, digo, no, para acá, para que por lo menos me lo peine para la orilla, pero para atrás ni para peinarme. Siempre para adelante. Entonces, pero vamos a continuar. ¿Estamos bien? El versículo 4. Pero Dios, y aquí viene, ¿cómo éramos antes? Y ahora miren, ¿por qué el Señor nos rescató? Pero a pesar de eso, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y con mayúscula. Es que fue por gracia, porque nosotros éramos iguales que las otras personas. Esta persona es un abusador, es una abusadora. Nosotros éramos así. Tal vez no de esa manera, pero en otras cosas sí. Porque a veces nosotros nos comparamos con esta persona, pero tal vez en otra hay una gran cola que nos machuquen. Entonces, dice el Señor, fue por la gracia, dice el apóstol Pablo, fue por la gracia. Entonces, Dios nos amó en gran manera. Si estamos aquí, si hemos conocido el amor del Señor o el Evangelio de Cristo, es porque Dios nos amó en gran manera, no porque usted tuvo suerte, ni porque usted en cierta manera se lo merecía, ni porque era tan bueno, no, porque Dios nos amó en gran manera. ¿Y por qué el Señor nos amó en gran manera? Porque uno, Él es rico en misericordia, es millonario. Elon Musk se queda atrás delante de Dios en misericordia, le sobra misericordia a Dios. Dice, Él es rico en misericordia. Y lo bonito aquí es que nos amó cuando andábamos en pecado. Dice que Dios nos amó cuando todavía no merecíamos el amor del Señor. Nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Si las otras personas merecen la muerte por lo que hacen, nosotros también la merecíamos por lo que hacíamos. Pero sin embargo Dios nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Nos dio vida con Cristo. Y el apóstol Pablo aquí nos va a juntar. Usualmente el apóstol Pablo ha venido usando la palabra en Cristo. En Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo deja de usar la palabra en y va a usar con. Y algo bien interesante es que la vida la tenemos con Cristo. O compartimos esa vida con Cristo. Por eso me recuerda la enseñanza de Cristo mismo, cuando dice que nosotros somos las ramas y Él es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer, necesitamos estar conectados con Él. Entonces, nos dio vida con Cristo, en Él, junto con Él. Después dice, por gracia son salvos, somos salvos por su gracia. Por su gracia. Continuamos. Y juntamente con Cristo, Jesús, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad
hacia nosotros en Cristo Jesús. Y ahora aquí el Señor va a mostrar los beneficios estando en Cristo. Primero nos ama por su gran amor. Ahora nosotros tenemos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que su resurrección nos dio vida. Y aquí es el misterio. Cuando Cristo resucita, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, resucitamos con Él. Cuando Cristo cobra vida, nosotros junto con Él cobramos vida. Y esta es la esperanza del Evangelio, de que hay vida en Cristo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que tener como creyentes, de que a pesar de que podamos morir, podamos fallecer en esta vida, tenemos esperanza de resurrección. Dice que junto con Él nos resucitó. Y no solo nos resucitó junto con Él, sino también nos llevó a lugares, nos sentó en lugares celestiales. Y lo que también muestra aquí este versículo es una profecía, una promesa de resurrección. Un simbolismo de resurrección, de que algún día nosotros, así como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Yo siempre soy bien curioso en la resurrección. Siempre me imagino, y mis imaginaciones son algo no tan a veces acertadas, pero yo me imagino que, esto es lo que me imagino, y esto no es bíblico, pero es imaginación de algo bíblico, de que yo, cuando venga la resurrección, yo voy a estar... puedo decir, de repente voy a decir, ¿qué está pasando aquí? Y tal vez algo como asueñado, yo me levanto, ¿cómo se levanta usted asueñado? Está asueñado ahí, despertándose, y de repente ve que se está levantando alguien ahí, allá se está levantando alguien, y se empiezan a levantar más personas, y empieza la resurrección, algo bien misterioso. Yo me imagino que voy a estar viendo ahí todo, y voy a decir, lo que decía la palabra del Señor es cierto. No voy a salir corriendo. Ay, aquí hay más muertos. Pero si yo también estaba muerto. Entonces no me voy a asustar, porque yo también me voy a levantar entre los muertos. Pero muertos resucitados. Pero esa es una profecía de que vamos a resucitar algún día. También nos dio posesión espiritual. Nosotros tenemos una posesión espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, también se refiere a una posición espiritual. Ahora nosotros tenemos poder espiritual. La iglesia tiene poder espiritual. Antes estábamos poseídos bajo espíritus del mal. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos cierto poder espiritual para vencer cualquier oposición del maligno. Nos hizo sentar en lugares celestiales también. Todo lo hizo para mostrar su gracia al mundo. El versículo 7 dice, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, todo esto lo hizo, nos amó cuando éramos pecadores, nos rescató, nos dio vida cuando no lo merecíamos. ¿Por qué lo hizo? Para mostrar su gracia al mundo. Gracia superabundante, dice, y la bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo concluyo en estos versículos es de que entre más nosotros pasamos, más vimos la gracia del Señor en nosotros. Entre más yo sufría ya, más yo veo la gracia. Entre más malo, más pecador fui yo, más veo la gracia del Señor, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, la gracia, o esa superabundante gracia de Dios, se ve más en las personas difíciles que nosotros las desahuciamos. Ahí es donde nosotros vemos, ahí solo el amor del Señor pudo hacerlo, o solo el poder del Señor puede rescatarlo, esa gracia inmensurable del Señor. El versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, por gracia, por su pura gracia, o somos salvos por su pura gracia. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, no se crean más, no se sientan más
Porque ustedes no fueron salvos porque eran mejores que las otras personas. No fueron salvos porque hicieron más méritos, sino que fueron salvos por la pura gracia del Señor. Y yo les digo ahora a ustedes, usted ha sido salvo por la pura gracia del Señor. Yo también, por la pura gracia del Señor. Somos salvos hasta hoy por la gracia del Señor. Y si nos mantenemos en los caminos del Señor, por la pura gracia de Dios. Y dice que esa gracia no tuvo nada que ver conmigo. Y aquí es donde yo quisiera que ustedes entendieran que la gracia del Señor no tiene nada que ver con el individuo, sino que es por pura gracia. Él dice, porque por su gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, en otras palabras, no tiene nada que ver conmigo. Yo no tuve nada que ver, fue por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nada más creer, es por fe. De último, el 9 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros, ya sabiendo de que somos salvos o Dios nos da la salvación por su pura gracia, nosotros ahora, ¿qué debemos de hacer ahora? Si sabemos de que ningún buen acto, ninguna caridad, ninguna buena obra puede mover la gracia del Señor, sino solo nuestra fe, nosotros lo que tenemos que hacer es ser personas agradecidas y no como aprendíamos en la carta a los Gálatas, no desperdiciar esa gracia, no pisotear esa gracia, sino valorar la gracia. Porque muchas personas, como por gracia son salvos, que no necesitan hacer nada, pues no hacen nada. Dice el apóstol Pablo, no se trata de eso, que porque la salvación es gratis, yo ya no hago nada. No, dice el apóstol Pablo, tenemos que hacer algo, no para ganar la salvación, sino en agradecimiento, en respuesta a esa salvación. Como ya soy salvo por gracia, ¿voy a vivir como yo quiera? La respuesta es no, porque estoy yo desperdiciando o no valorando esa gracia. La respuesta está en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, se convierte a Cristo o se convierte al evangelio de Cristo, al convertirse, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron y empieza una nueva persona, un nuevo ser. Por eso es el simbolismo del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros renunciamos o morimos a esta vida y nacemos de nuevo. Y el bautismo significa nacer de nuevo, es un simbolismo de nacer de nuevo. Y somos nuevas criaturas en Cristo. Nacemos de nuevo. Si antes éramos así, ahora en Cristo morimos y resucitamos y ahora somos nuevas criaturas. Y aquí es donde se cumple este versículo. Ahora en Cristo somos hechos nuevos. Somos personas nuevas. Algunas tal vez están ahí modificándose, están creciendo, pero nuestra naturaleza en Cristo es que ya somos nuevas criaturas. Y como nuevas personas tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces dice el versículo 10, porque somos hechos o hechuras o creados de Dios o creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó con anticipación para que andamos en ella, para que vivamos en ella o para que las hagamos. Entonces, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? Para hacer cosas buenas. ¿Para qué fuimos salvos? Para hacer cosas buenas.
Somos creados en Cristo Jesús para hacer cosas buenas. La salvación no se gana. La salvación no se hace crédito. No podemos nosotros hacer cosas para ganar la salvación, pero porque ya somos salvos, ahora nosotros hacemos cosas buenas. En otras palabras, decir, yo no hago caridades o no sirvo o no hago buenas obras para ganarme el favor de Dios, sino porque Dios ya me dio su favor, ahora yo hago cosas buenas. Yo no hago nada para ganar la salvación, sino porque yo ya fui salvo, ahora yo hago cosas que hacen los salvados. ¿Sí? Entonces los salvos hacen cosas de salvados. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, pudiéramos decir vivir en el Evangelio de Cristo. Esas serían buenas obras. Vivir en el Evangelio de Cristo. Hacer lo que el Evangelio nos manda. ¿Cuál es lo que nos manda el Evangelio de Cristo? Hacer bien al prójimo. Servir al Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y todo lo que Cristo nos enseñó, esas son las buenas obras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense de la viuda, acuérdense del necesitado. Sirvan al Señor, hagan esto, hagan el otro. Muchas cosas buenas. Entonces, vivir el Evangelio de Cristo, esas son cosas buenas. Aquí podemos ser prácticos nosotros. Si el Señor ya nos hizo salvos, ya somos salvos en Él. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Servir a Dios y servir a los demás también, aquí en la iglesia. Algo bien práctico. Si yo ya fui criado en Cristo Jesús, servir. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde ayudo? ¿En qué colaboro? ¿Qué hacemos? No para ganar favor de Dios, sino porque ya somos favorecidos. Nosotros lo devolvemos sirviendo a los demás. Amén.